La reforma laboral es algo que se tiene que tratar de forma inminente, pero ¿cuáles serían los cambios que propone la Unión Cívica Radical? Vamos a hablar con Lucas Batistón, abogado especialista en el derecho de trabajo. Lucas, ¿cómo estás? Hola Santiago, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás vos? Bueno, a ver, hay un proyecto de ley de la UCR, se han enviado muchos proyectos. ¿Cuál es el proyecto que hoy está en danza que no afectaría a lo que ya se discutió bastante? Contame un poco en qué consta el proyecto de la UCR. Bien, proyectos de reforma hay varios. El que está impulsado por el gobierno, por lo que surge de los medios, es el proyecto del diputado de Loredo. Hay otros proyectos, otros dos por lo menos de la UCR, pero en senadores. Ujú. Y este proyecto de Loredo tiene mucho del decreto anterior, del decreto que estaba suspendido, el decreto 7023, y algunas modificaciones que para mí tienen cierta importancia, pero el tronco del contenido de esta reforma sería bastante del decreto 7023. Claro, estaría replicando el DNU y acá algo que se cuestionó mucho era por qué la parte laboral, donde había un consenso un poco mayor, fue metida dentro de toda esta cantidad de artículos. ¿Ahora vos creés que yendo por separado esta reforma laboral no va a tener demasiada oposición? Bueno, a ver, la primera objeción que se le hizo al DNU era justamente la forma de instrumentar la reforma, ¿no? El DNU, para no aburrir, pero básicamente está habilitado constitucionalmente cuando hay situaciones de urgencia o de excepción que no habilitan el tratamiento normal que implica una ley, ¿no? Entonces, y la otra cuestión que es muy importante es el DNU no admite aprobaciones parciales, con lo cual utilizar el DNU para una reforma laboral lo que suponía era que o se aceptaba todo o se rechazaba todo. La ventaja desde el punto de vista instrumental de esta reforma a través de una ley es que justamente habilita el debate, habilita modificaciones parciales, y creo que esto es muy sano porque genera que a partir de las discusiones se obtenga la mejor reforma laboral Claro. posible. Lucas, cuando estudiábamos siempre se hacía un cuadro sinóptico y una de las grandes formas de aprender a entender cuáles eran los pros y los contras para cada uno de los participantes. ¿Cuáles son los pros y los contras para el empleado? ¿Cuáles son los pros y los contras para el empleador? Y los pros y los contras para los sindicalistas. Bien, la primera cuestión, justamente el artículo 1 del proyecto este de reforma, abarca una cuestión que no estaba en el DNU, que no podía estar tampoco, porque es una cuestión de Ujú. índole tributaria, que es que aumenta el monto que se puede deducir, que puede deducir el empleador por cada empleado contratado. Se aumenta ese monto de deducción del impuesto a las ganancias por hasta un salario mínimo vital y móvil por cada trabajador, lo cual supone un incentivo a la contratación en blanco, lo cual me parece que es muy sano y bastante, una iniciativa que genera el empleo genuino, ¿no? Claro, eso es un Ahora, beneficio yendo para el empleador, digamos, que tiene la posibilidad de contratar más y de generar empleo genuino y por ende un empleo genuino que termina tributando de alguna manera y el empleo informal no lo hace. Correcto, para el empleador y también de alguna manera para el empleado, ¿no? Porque hay que pensar que el universo de personas que lamentablemente está en la informalidad laboral, que en nuestro país, punto más, punto menos, podemos decir que está en el 40%, toda esa gente no tiene ni paritaria, ni tiene vacaciones pagas, ni tiene cobertura de salud, hay un montón de cuestiones que no tiene y que no puede, no tiene red de contención, ¿no? Claro, Entonces, ahí hablabas de paritarias, cobertura de sí. salud, por supuesto poder faltar días que esté enfermo. ¿Y qué pasa con la indemnización? Que son los 4 puntos, me parece, que son derechos adquiridos del trabajador. ¿Qué va a pasar ahora con estas 4 situaciones? Bueno,
A ver, empiezo por lo último. Respecto de las indemnizaciones, el proyecto de Loredo replica prácticamente lo mismo que el DNU. Entonces, para recordar al público, lo que se establece es, se mantiene el mismo esquema indemnizatorio tradicional, un sueldo por cada año trabajado, no se toca la cuestión del preaviso, con lo cual rige un preaviso de un mes para el personal que tenga una antigüedad menor a 5 años y de 2 meses para el personal que tenga más de 5 años. Bien. Lo que sí hay un retoque respecto de lo que es el esquema vigente en la actualidad es, primero, se establece ya directamente en el artículo que no se considera la incidencia del aguinaldo para conformar la base de cálculo del despido, ¿sí? Esto, hago un paréntesis, en la Justicia Nacional del Trabajo era receptado de esa manera, es decir, en la Justicia de la Capital Federal no se consideraba el aguinaldo, pero por ejemplo en provincia de Buenos Aires y en muchas de las provincias del interior del país sí se toma actualmente la incidencia del aguinaldo, con lo cual en ese Entendemos punto... que es un sueldo más. Para tomar la base imponible de multiplicar por 12, vas a multiplicadas por 13 o por 12, claro, pero en 10, 15 años era un número importante. Claro, es agregarle un 8,33%. O sea, si en base 100 es o base 100 o base 108,33. Después, otra modificación importante es que se establece, primero, que todos los que la base de cálculo solamente puede estar conformada por salario abonado en dinero, lo cual puede parecer una obviedad, pero desde el punto de vista jurídico hay toda una discusión que se viene dando en los últimos, diría, 20 años en la justicia del trabajo, que es qué pasa con todos los beneficios que el empleador le da a ciertos empleados en especie, ¿no? Celular, Auto, auto, teléfono, sin duda. exactamente. Lucas, me quedé sin tiempo, pero quiero que después, en esta semana, volvamos a hablar, porque nos quedan dos rubros que son importantes, sobre todo el de los sindicatos, ¿no? ¿Qué va a cambiar en los sindicatos y qué va a cambiar en el empleador? Básicamente, a ver si va a tener, además de estas exenciones, algo más para incentivar a contratar empleados. ¿Te parece? Sí, lo hablamos cuando quieras, Santiago. Que tengas buenas tardes. Gracias, Lucas. Muy buenas tardes. Lucas Batistón, abogado, hablando de la reforma laboral en